Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hablar acerca de qué define el rendimiento de soja. En realidad vamos a hablar sobre el cultivo de soja, algunas cosas que ya conocemos y algunas otras cosas que creemos son desafíos que tiene el cultivo hacia adelante. Esta charla la preparamos en conjunto o colaboraron en el diseño de la charla Nicolás Maltese, Sebastián Masili, Fernando Latanzi y Diego Bragazo. Y bueno, primero que nada me gustaría comentarles o hablar acerca de cómo ha evolucionado el rendimiento de soja en los últimos años. Si miramos en una serie larga de rendimiento, eh, incluso en un periodo en el cual el cultivo tenía un área relativamente chica, un área relativamente pequeña, si miramos en esta serie muy larga, el rendimiento ha aumentado a una tasa relativamente pequeña, que es, según evitando los años malos, los años con periodos de déficit muy importantes, que son el 89, el 2000, el 2018, el 2023, el cultivo ha evolucionado a una tasa de un 1,8% anual. Y en el promedio nacional de rendimiento. Y si miramos el promedio de los productores que riegan, desde que tenemos datos de Regadores Unidos, es un poco superior, cercano entre los 3.000 y los 4.000 kilos. Esto está lejos aún del rendimiento potencial del cultivo, que dependiendo del grupo de madurez y la fecha de siembra, está entre 5.500 y 6.500 kilos. Es decir, hay una brecha muy importante de rendimiento. Esta tasa anual de 1,8% de crecimiento en el rendimiento, hay que tener en cuenta que una parte importante, probablemente casi la mitad de esa tasa, o incluso hasta puede ser un poco más, probablemente se deba al aumento de CO2 en la atmósfera, que en este periodo pasó de 345 partes por millón a 420 partes por millón. Eso es un aumento muy importante en el contenido de CO2, y en el caso de soja, que es una C3, tiene un impacto muy importante en aumentar la tasa fotosintética y por lo tanto la productividad. Y además, en soja tiene una particularidad de que este aumento en el CO2 aumenta la eficiencia de uso del agua, y como soja fija nitrógeno, no está limitado por nitrógeno el rendimiento como está en otros cultivos. Es decir, que el impacto, si hay un cultivo en el cual se puede esperar un impacto del aumento de CO2 en la atmósfera, es soja más que otros cultivos. El resto de la tasa de la diferencia la podemos atribuir a mejoras en el manejo, mejoras en la genética y a una mejora o un empeoramiento del ambiente productivo. La suma de estos tres factores nos da un saldo neto que es la diferencia que resta. ¿Qué lo quiero transmitir con esto? Es que el soja ha tenido aumentos moderados de rendimiento, pero constantes a través del tiempo. ¿Qué factores de manejo se han trabajado en Uruguay y que tenemos evidencia de que se han mejorado el manejo de esos factores a nivel de producción? Si miramos los datos de FUCREA, hay evidencia de eso, de que se ha mejorado el manejo del cultivo de manera importante desde que hay datos. Se ha trabajado en forma importante en la densidad de siembra, y el objetivo es lograr que el cultivo construya un potencial, lograr un cultivo que tenga potencial de rendimiento. Se ha trabajado en la elección de grupo de madurez y la mejor elección de la fecha de siembra, con el objetivo de ubicar el periodo crítico y escapar a las condiciones de estrés hídrico. Y después, sobre el final de la charla, me gustaría hablar un poco sobre qué más podemos hacer, cuál es el desafío especial que tiene el cultivo de soja que hace que sea tan difícil aumentar el rendimiento o tener escalones importantes de rendimiento en este cultivo. Si miramos un repaso rápido, como les dije, vamos a hacer un repaso rápido de las prácticas de manejo que tenemos evidencia que se están haciendo bien, pero que está bueno repasarlas porque nos ayudan a fijar los conceptos. Si miramos densidad de siembra y la densidad de siembra por ambiente, vemos que en Uruguay por lo menos no se han reportado diferencias en los trabajos que hizo Débora Gasso, que se resumen en esta figura, pero hay bastante más información generada en realidad. No ha reportado diferencia importante entre ambientes,
y una densidad de siembra de 30 plantas por metro cuadrado parecería ser la densidad de siembra óptima, es decir, mínimo lograr 30 plantas por metro cuadrado. A nivel internacional se reporta que hay una ventaja o hay una diferencia de densidad de siembra. En ambientes más marginales habría que lograr una población de al menos más de 30 plantas por metro cuadrado, mientras que en ambientes más favorables se podría bajar un poco la población y lograr una, aunque la diferencia es muy pequeña, estamos hablando de 24 plantas por metro cuadrado, es decir, ven que la diferencia es muy pequeña, pero habría una capacidad de reducir levemente la población en ambientes favorables, en los que el cultivo tiene capacidad de compensar los espacios. Entonces no hay mucho margen en realidad para, lo que nosotros vemos que no hay un margen muy grande de cambio, y es un área de trabajo que está bastante desarrollada. Sí hay un impacto importante en la implantación, porque más allá de la población y la densidad de siembra, sí tenemos que ver que hay un efecto importante de los huecos que pueden quedar en la chacra, de los surcos que queden mal sembrados, espacios, zonas que tengan problemas de implantación, que nos pueden generar un impacto mucho más grande que la densidad de siembra. Entonces, es importante tener en cuenta que la densidad de siembra, que es lo que varía aquí entre 15, 30, 45 y 60, para un rastrojo de avena, una soja de primera, o para un rastrojo de trigo, una siembra de segunda. En la medida que aumentamos la densidad de siembra, baja el porcentaje de implantación. En siembras de primera, siempre, estas son siembras de primera bien tempranas, siempre la implantación tiende a ser un poco más baja, la densidad de siembras bajas, y decrece en la medida que aumentamos la densidad de siembra. En siembras de segunda, la implantación en poblaciones bajas tiende a ser más alta y decrece, por lo tanto, de manera más importante en la medida que aumentamos la densidad de siembra. Esto es algo a tener en cuenta, sobre todo si estamos pensando en condiciones poco favorables de suelo húmedo, mojado. El aumentar la densidad de siembra nos puede ayudar a salvar a que existan menos huecos, pero también tenemos que tener en cuenta que la implantación va a bajar. Cuando buscamos, y este año hay mucha área para sembrar de primera, o más área para sembrar de primera, de soja de primera que otros años, si pensamos en siembras bien tempranas de primera, que podrían, vamos a ver más adelante, ser convenientes en algunas situaciones, hay que tener en cuenta de que la emergencia es más lenta, el crecimiento inicial es más lento. Si esperamos un año lluvioso, ocurren estas situaciones en que el cultivo le cuesta implantarse, hay mucha pérdida de plantas, y existe una ventaja en las siembras tempranas en soja de primera, con grupos cortos, como vamos a ver más adelante, siempre y cuando se logre un stand de plantas denso, uniforme, y que a fin de noviembre se vea de esta forma, que cubra el suelo y que tenga una cobertura rápida y completa del suelo. Existe una ventaja en siembras tempranas de grupos cortos siempre que logremos eso. Si no logramos ese objetivo y no tenemos confianza de que podemos tener una implantación satisfactoria de cultivo, entonces la ventaja se borra y realmente no hay una ventaja de sembrar temprano. Pasando a grupos de madurez por fecha de siembra, y acá vamos a hablar, y esto tiene impacto mayormente en soja de primera. ¿Qué buscamos? Por un lado, ubicar el periodo crítico y el llenado de grano en el momento de mayor oferta ambiental, ¿no? Y por otro lado, escapar al estrés hídrico al periodo de mayor demanda, que sabemos que es enero. Estos dos objetivos son contradictorios. En la medida que mejoramos la ubicación del periodo crítico desde el punto de vista de la oferta ambiental, lo ubicamos en momentos de mayor probabilidad de estrés hídrico. En la medida que escapamos al estrés hídrico, tenemos peores condiciones desde el punto de vista ambiental. Y el tercer objetivo es lograr suficiente desarrollo vegetativo. Esto desde el punto de vista de la intercepción de radiación solar, es decir, que el cultivo
logre un índice de área foliar, un IAF crítico, mínimo, que permita interceptar toda la radiación solar. Esto es básicamente que el cultivo logre cubrir el suelo, logre una cobertura total del suelo. Y por otro lado, que el cultivo acumule nitrógeno en su biomasa. Y esto vamos a ver más adelante la importancia que tiene en este cultivo en particular. Si miramos cómo cambia esa relación a lo largo del ciclo según grupo de siembra, grupo de madurez y fecha de siembra, acá tenemos para diferentes fechas de siembra y grupos de madurez que van del 3 al 7, que es el rango posible en Uruguay, de grupos muy cortos que no se siembran, a grupos muy largos como el 7 que tampoco se siembran. Cada una de estas franjas de fecha de siembra está aquí simulada la fenología para los diferentes grupos de madurez. Y como vemos, el periodo que va entre R3 y R4, que es lo que está representado por la zona sombreada en color naranja, que es el periodo crítico para la fijación de granos, se va desplazando en el tiempo en la medida que atrasamos la fecha de siembra y que cambiamos los grupos de madurez. Si comparamos con la oferta de radiación solar, obviamente siempre, en la medida que atrasamos la fecha de siembra y alargamos el grupo de madurez, nos vamos ubicando ese periodo en un momento en el que hay menos oferta de radiación solar. En Uruguay se siembran mayormente grupos que son en 5 o 6, grupos de madurez 5 o 6. Y eso tiene una razón de ser, y es que en fechas de noviembre, que es la fecha óptima de secano, este periodo de crítico ocurre en febrero o marzo, que es un momento en el cual hay suficiente radiación solar, pero ya no hay una demanda atmosférica tan importante como en el mes de enero. Entonces es una estrategia de escape. Si vemos entonces, podríamos tener dos estrategias, pensando en soja de primera de vuelta y en una fecha de siembra de 20 de octubre, bien temprana, o una fecha de siembra de 17 de noviembre, una estrategia de sembrar grupos de madurez más largos, esta es la estrategia predominante en Uruguay, cuyo objetivo es escapar al periodo de mayor demanda atmosférica. En este caso, el periodo de R3, R6, que es el periodo crítico, momento de fijación de vainas, y que incluye además hasta R6 el llenado de grano, todo ese periodo, que en definitiva es el periodo en el cual se define el rendimiento, lo ubicamos en febrero y marzo. Si sembráramos grupos de madurez más largos, o fuéramos a hacer fechas de siembra más tardías, este periodo ya empezaría a caer en momentos en que la oferta de radiación solar es más baja y se empieza a comprometer el rendimiento de manera importante por alejarlo mucho hacia el otoño. La otra estrategia, la estrategia opuesta de aprovechar los recursos en busca de alto potencial de rendimiento, es sembrar grupos de madurez cortos. ¿Qué tan cortos? Tan cortos como permitan lograr desarrollo vegetativo. Lo vamos a ver ahora más adelante. Y en fechas de siembra tempranas. Esto ubica este periodo de fijación de vainas llenado de grano en diciembre-enero, donde la oferta de radiación solar es más alta y donde el cultivo tiene el potencial de rendimiento más alto. El problema de sembrar en siembras tempranas, en este caso 8 de octubre, que es lo más temprano que se ha podido sembrar en estanzuela de soja, que hemos tenido experimentos exitosos. La fecha de siembra más temprana en la que hemos podido realizar ha sido el 8 de octubre, y el problema de sembrar en esas fechas de siembra tan tempranas es que los grupos de madurez cortos, en este caso era 3.8, logran un desarrollo vegetativo que apenas alcanza a llegar a este índice de área foliar crítico. Apenas estamos llegando a la línea verde, apenas estamos superando el 3 de IAF, y eso
si tenemos un problema de implantación, que en este caso no había, pero si tuviéramos un problema de implantación, un cultivo así no llegaría a ese IAF crítico. Entonces la ventaja que tenemos de sembrar un grupo corto temprano, la estamos perdiendo. Por otro lado, si sembramos en esta fecha temprana un grupo de madurez un poco más largo, el cultivo tiene más periodo vegetativo, más periodo de crecimiento y logra compensar y llegar a ese IAF crítico. Entonces el efecto del largo de ese desarrollo vegetativo en esos meses de octubre, noviembre, en que está más frío, que el cultivo crece más lento y que rápidamente los ciclos cortos llegan a R1, el alargar ese periodo hasta R1 permite construir un cultivo con más desarrollo vegetativo. En fechas de noviembre ya las diferencias entre grupos se achican mucho y aún un grupo corto, 3.8, logra un IAF bastante alto, muy similar al de los otros grupos de madurez. Y en la medida que atrasamos la fecha de siembra más allá de noviembre, las diferencias entre grupos de madurez realmente tienden a achicarse mucho. No diría desaparecer, pero se achican de manera considerable. En resumen, el rendimiento potencial, para hacer un resumen conceptual de lo que hemos estado hablando, el rendimiento potencial, si miramos en fechas de siembra bien tempranas, es mayor en los grupos de madurez más cortos, pero rápidamente cae y es muy similar al de los otros grupos de madurez en la medida que vamos a fechas de noviembre y en adelante. Y eso ocurre porque hay un mejor aprovechamiento de los recursos, y hay una caída en el rendimiento de todos los grupos de madurez en la medida que vamos a fechas de diciembre en adelante, del 10 de diciembre en adelante, de los primeros días de diciembre en adelante. De ese momento en adelante el rendimiento empieza a caer, y básicamente porque hay baja disponibilidad de recursos durante el llenado de grano, menos radiación solar y menos temperatura, que hacen que la tasa fotosintética baje muchísimo en los meses de marzo y abril a veces. Cuando estamos mirando el rendimiento actual, es decir, el rendimiento limitado por agua, ya la situación cambia, y el efecto del déficit hídrico hace que la diferencia en este momento sea mucho más grande. Los grupos cortos tienen una depresión en el rendimiento muy grande por efecto de estrés hídrico, porque están con sus periodos de llenado de grano en pleno enero, y hay una ventaja de los grupos intermedios, que en definitiva son los que se siembran en Uruguay, con fechas de siembra de fin de noviembre, del 20 de noviembre, podríamos decir como una fecha óptima. En la medida que nos retrasamos la fecha de siembra, el rendimiento baja, y también la diferencia que hay entre el rendimiento que podemos obtener y el rendimiento potencial se achica. Es decir, hay mucho menos margen para crecer en las situaciones de cultivo actual, en siembras tardías y grupos de madurez largo, que el que hay en siembras más tempranas y grupos de madurez más cortos. ¿Qué más podemos hacer y cuál es el desafío especial del cultivo que hace tan difícil que el rendimiento aumente o tenga escalones de rendimiento importantes? Y en buena medida tiene que ver con la acumulación de biomasa y de nitrógeno del cultivo. Hay que tener en cuenta que el cultivo de soja tiene una particularidad muy característica, y es que el grano tiene un contenido de aceite y un contenido de proteína alto, justamente es lo que le da valor al grano. Pero eso tiene un costo desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de la cantidad de nitrógeno muy alto. Entonces el cultivo de soja es un gran acumulador de nitrógeno. Si miramos en el gráfico de arriba la biomasa acumulada a través del tiempo, y en el gráfico de abajo la cantidad de nitrógeno acumulado a través del tiempo, vemos que el cultivo es un cultivo que acumula, para los niveles de biomasa que genera, acumula cantidades de nitrógeno muy altas, sobre todo en hojas. Y luego, esa acumulación que logra el cultivo en las hojas se retrasloca a la semilla durante el llenado de grano. Y este es el cultivo en que se nota, en todos los cultivos ocurre eso, pero en soja es el cultivo en que ocurre eso por excelencia, porque el grano tiene un contenido muy alto de proteína y se requiere más que en otros cultivos que
el nitrógeno esté acumulado en la biomasa previo al inicio del llenado de grano. Más del 50% del nitrógeno que está en el grano proviene de la removilización. Entonces es muy importante esa construcción, acumulación de biomasa previo al llenado de grano. Y podemos ver el llenado de grano desde el punto de vista de la acumulación de esos dos componentes. Por un lado, de carbohidratos que están en el grano como carbohidratos o como aceite, y por otro lado de proteína. La proteína se acumula a una tasa más o menos constante y los carbohidratos se acumulan a una tasa que depende de la tasa fotosintética, dependen de la cantidad de área foliar y de la intercepción de luz que tiene el cultivo. Lo que ocurre es que en la medida que se va acumulando nitrógeno, el área foliar va ceneciendo, porque se va retraslocando el nitrógeno de las hojas, y esto repercute en la reducción de área foliar y reducción de fotosíntesis. Es como un ciclo. Y termina afectando a lo largo del llenado de grano. Cuando miramos estreses o momentos factores puntuales durante el desarrollo del cultivo, durante el llenado de grano, vemos que si hay baja área foliar causada por una sequía temprana, un crecimiento vegetativo muy corto, es decir, esta caja es más pequeña, lo que ocurre es que simplemente la senescencia ocurre más rápido y hay menos rendimiento y bajo peso de mis semillas. Una situación que se ve muy frecuentemente a nivel de cultivo. Por el contrario, cuando no hay fijación de granos, porque hay un estrés durante el periodo de fijación de granos en el R3 y R4, y no tenemos granos para llenar, no hay deposición de nitrógeno, no hay senescencia, y lo que termina sucediendo es que la planta se mantiene verde, con el tallo verde, hasta aún que el grano esté maduro. Algo que sucedió este año, por ejemplo, y que fue lo que retrasó la cosecha de manera importante. Si vemos el requerimiento de nitrógeno del cultivo, y este trabajo es un trabajo muy, muy interesante, que hizo un relevamiento y generó una base de datos muy, muy, muy interesante, con datos de Estados Unidos y datos de Argentina, y vemos cuál es el rendimiento en relación a la acumulación de nitrógeno del cultivo. Se ve claramente de que el cultivo requiere cantidades de nitrógeno acumuladas muy, muy importantes. Los rendimientos altos de 5 o 6.000 kilos, que están muy próximos al nivel de rendimiento potencial, requieren acumular 400, 450, 500 kilos de nitrógeno, una cifra que es realmente muy, muy importante. Es decir, es muy difícil, por eso es muy difícil superar rendimientos de esos niveles, porque la cantidad de nitrógeno que requieren es extremadamente alta. Si miramos un rendimiento más próximo a lo que podemos observar en situaciones de chacra de Uruguay, un rendimiento de 3.000 kilos está requiriendo alrededor de 250 kilos de nitrógeno utilizados por el cultivo. Y ese nitrógeno puede provenir, si miramos en el gráfico de la derecha, el rendimiento en relación a la fijación biológica de nitrógeno, ese nitrógeno puede provenir de la fijación biológica de nitrógeno o puede provenir del nitrógeno que está en el suelo, que está mineralizando el suelo en el verano de manera constante, a través de la mineralización de la materia orgánica. Entonces, para un rendimiento de 3.000 kilos, dependiendo de si la fijación biológica cubre una proporción más baja, que son los puntos verdes de ese total, podemos estar requiriendo, aportando a través de la fijación biológica quizás 100 kilos, y el resto proviene del suelo, y si la fijación biológica logra cubrir una proporción más grande, estamos aportando una proporción, el suelo está aportando menos. Lo que sucede es que en realidad el suelo, la soja toma preferencialmente el nitrógeno del suelo y reduce la fijación biológica en la medida que logra encontrar nitrógeno en el suelo. Entonces esta proporción de nitrógeno fijado a través de la fijación biológica depende en buena medida de cuánto nitrógeno hay en el suelo.
Y eso es algo relevante porque nos dice, por un lado, de que rendimientos bajos son posibles y probablemente muchas veces solo dependen del nitrógeno que está aportando el suelo. Si miramos rendimientos de 2000 kilos, no necesitamos cantidades tan grandes de nitrógeno, probablemente comparables a las que el suelo está aportando, y probablemente estemos en estas situaciones, ¿no? Situaciones en que la fijación biológica está aportando muy poco, porque el suelo aporta esa cantidad y realmente la planta probablemente no esté fijando mucho. Y por otro lado, que hay el efecto de chakra nueva, que claramente tiene un efecto sobre las propiedades físicas y sobre la capacidad de almacenaje de agua y la capacidad de exploración radicular, también tiene un efecto importante sobre la cantidad de nitrógeno que se mineraliza. Y probablemente también contribuya a que el cultivo esté tomando mucho más nitrógeno desde el suelo y mucho menos de la fijación. Y el tercer aspecto es que el rendimiento puede estar limitado de manera importante por el nitrógeno. Como dijimos, se requieren cantidades muy grandes, y esto, la experiencia y los datos que hay indican de que esto no se soluciona con fertilización, ni al suelo ni foliar, porque, como dijimos, en la medida que la planta logra cumplir su requerimiento de nitrógeno de otras fuentes, restringe la tasa de fijación. Este es el desafío más importante que tiene el cultivo. Y sobre todo si lo miramos desde el punto de vista de las tasas y cuándo ocurre esa demanda por cantidad de nitrógeno muy alta. Teniendo en cuenta que alto rendimiento implica alta tasa de fijación, estos son datos de Iowa. Si uno mira la tasa de crecimiento, los kilos de materia seca acumulado por día, hay un pico en el momento en que se inicia el llenado de grano a una tasa importante. Eso implica una tasa de fijación biológica muy alta, implica una tasa de acumulación de nitrógeno muy alta. Y si lo miramos en términos de la tasa de fijación y la tasa de acumulación de nitrógeno, en la medida que tenemos valores de acumulación de nitrógeno muy altos, tasas de acumulación de nitrógeno muy altos, muchos kilos de nitrógeno acumulado por día, la tasa de fijación biológica no logra suplir esa demanda. Probablemente este déficit se cubra de un aumento de la fijación biológica o de la removilización de nitrógeno de la materia seca. Acá es un área que está en activo trabajo, y yo creo que es el punto más crítico, el más importante, el más activo para desarrollar hoy en el cultivo de soja, y del cual que tiene implicancias en cuanto a cuánto nitrógeno acumuló el cultivo, y por eso lo quería mencionar, para que ustedes vean la dificultad que tiene el cultivo para generar el rendimiento, que no solo tiene que ver con el número de granos, no solo tiene que ver con el periodo crítico y la tasa de crecimiento, sino que también tiene que ver con cuánto nitrógeno tiene acumulado el cultivo y cuál es la capacidad de proveer ese nitrógeno o acumular ese nitrógeno en el tiempo para el llenado de grano. Por otro lado, el otro factor que quería hablar era acerca de estrategias adaptativas del manejo. Hay un trabajo muy bueno que hizo Gonzalo Rizzo hace unos años, en que evaluó el rendimiento potencial del cultivo, a nivel tanto para soja de primera como para soja de segunda, el rendimiento limitado por agua, también para soja de primera y para soja de segunda, y el comparado con el rendimiento actual observado en los campos de Fucrea. Y bueno, lo que se destaca es más o menos lo que mencionamos al principio, que hay una brecha de rendimiento muy importante. Esa brecha es mayor en soja de primera que en soja de segunda. Hay un coeficiente de variación similar en soja de primera y soja de segunda en rendimiento, que son los números que están entre paréntesis. Y que el doble cultivo permite un mejor aprovechamiento de los recursos. Dado que no hay tanta diferencia finalmente en el rendimiento, tener doble cultivo en el año completo permite aprovechar mejor los recursos si uno mira el año en su conjunto. Entonces hay un beneficio adicional, no solo económico, sino además la soja de segunda tiene un beneficio desde el punto de vista de permitir el doble cultivo y permitir una mayor producción de biomasa en el total del año.
La limitante hídrica es explica la mayor parte de la brecha, aunque igual tenemos acciones para mejorar. Y ahí estamos pensando principalmente en manejo diferencial según la capacidad de almacenaje de agua en el suelo. Como ustedes ven, hay diferencias entre diferentes regiones y también hay diferencias dentro de la chacra. Y este año, la última zafra, fue un indicativo muy importante de eso. Todas las zonas en las que el cultivo sobrevivió, logró obtener un rendimiento, son zonas que tienen más capacidad de almacenaje y en las que podríamos hacer un manejo diferencial, más agresivo, buscando grupos de madurez que ubiquen su periodo crítico en momentos de mayor oferta y logren concretar rendimientos más altos. Y el otro elemento es hacer un manejo diferencial utilizando el pronóstico climático estacional. Y de eso también les quiero hablar un poco. Y hay otro trabajo que hicimos con Gonzalo Rizzo, en el cual tuvimos el gusto de participar y que apunta justamente a ver cuál es la capacidad de adaptar el manejo en relación a lo que pronostica el pronóstico de precipitación estacional. En particular el pronóstico del IRI, de la Universidad de Columbia IRI. Estas imágenes seguramente ya las han visto, es el último pronóstico liberado el 15 de julio, que indica que, sobre todo para el trimestre de octubre, noviembre, diciembre, y para el noreste del país, hay una señal a una condición de mayor precipitación de lo normal. Y parecería como que eso ocurriría, no sé, hay algo de incertidumbre en cuándo se iniciaría ese momento, si será en noviembre, si será en diciembre, pero está claro de que hay una señal a una primavera, inicio de verano más lluvioso de lo normal. Lo importante además es ver este pronóstico cuánto acierta en la realidad. Y yo creo que ese es uno de los valores importantes del trabajo que hicimos con Gonzalo Rizzo, es evaluar cuál es la probabilidad de acierto del pronóstico. Y acá en este gráfico están para cada uno de los trimestres para los cuales se emite un pronóstico. Por ejemplo, ahora estábamos mirando el noviembre, diciembre, enero, dijimos, y diciembre, enero, febrero. Para cada uno de los pronósticos hay un gráfico de barras. Esta es la primera vez que se emite el pronóstico, esta es la segunda vez que se emite el pronóstico, esta es la tercera vez que se emite el pronóstico, y esta es la última vez, las ves más en el mes de noviembre, cuando se emite el pronóstico para el mes siguiente, para ese trimestre de diciembre, enero, febrero, que es el trimestre que sigue. Esta es la última barra, es la última vez que se emite el pronóstico, por lo tanto la que tiene más información, más probabilidad de acierto. Y las barras indican la probabilidad de acierto. Esto es para la localidad de Mercedes. Vemos que cuando se pronostica precipitación por encima de lo normal, la probabilidad de acierto para los distintos trimestres. Lo que nos interesa es esta zona, y vemos que para la localidad de Mercedes, en la última fecha es 60%, es decir, 60% de las veces que se pronosticó precipitación por encima de lo normal, el pronóstico le acertó. Eso cambia para los diferentes meses y cambia para las diferentes localidades. Por eso me gustaría mostrarles esta figura. Cuando se emite un pronóstico de precipitación por encima de lo normal, para la localidad de Estanzuela, la probabilidad de acierto es un poco menor que para Mercedes, y para Paysandú es un poco mayor. Es decir, el pronóstico acierta mucho más en Paysandú que lo que acierta en Estanzuela, en que tiene relativamente baja capacidad de predicción, de baja capacidad de acierto. Para años secos la situación es diferente, es lo que sucedió el año pasado, por eso decíamos que el año pasado había una certeza muy alta de que iba a ser un verano seco, porque había un pronóstico de un año con precipitación por debajo de lo normal, y sabemos, en base a la serie histórica de que se ha emitido el pronóstico y que hemos observado qué es lo que ha ocurrido, que la capacidad de acierto del pronóstico es muy alta en todas las localidades. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista del manejo diferencial del cultivo
dado que existe un pronóstico que le acierta y que tiene una cierta capacidad de acertar o de predecir lo que va a suceder, podemos hacer un manejo adaptativo. Y lo que hicimos fue simular diferentes escenarios de manejo adaptativo. ¿Cómo deberíamos manejar cuál sería el mejor manejo para un año seco? Que sería retrasar la fecha de siembra a primera quincena de diciembre. ¿Cuál sería el manejo dominante? Que es grupos 6 sembrados el 10 de noviembre. ¿Y cuál sería el mejor manejo para un año lluvioso? Que es adelantar la fecha de siembra a octubre-noviembre con grupos cortos menores a 5. Y vimos cuál es el impacto cuando se pronostica un año u otro. Cuando el pronóstico es de precipitación por arriba de lo normal, que es lo que va a suceder este año, este es el escenario de rendimientos para Mercedes, para soja de primera y soja de segunda, y cuando es por debajo de lo normal, este es el escenario. Lo que ocurre es que en años en que hacer un manejo para años secos en años secos tiene un impacto de 0,6 toneladas, hacer un manejo para años lluviosos en años que se pronostican como lluviosos, como es este caso, tiene un impacto sobre el rendimiento medio de 1,6 toneladas, tiene un impacto mayor. Obviamente hacer un manejo para un año lluvioso, en un año que se pronostica como seco, que el pronóstico lo pronostica como seco, tiene un riesgo altísimo. Y el otro factor es que el manejo dominante, que es la barra verde, es una estrategia de aversión al riesgo, es una estrategia de obtener un rendimiento que en general no es el que más obtiene los rendimientos más altos, pero sí probablemente es el más estable a través de los años, sin cambiar el manejo de año a año. El otro punto importante es que la soja de segunda tiene menos variabilidad, hay menor variabilidad y hay menos margen para adaptar el manejo, es decir, cambiar la estrategia de manejo en soja de segunda tiene un impacto relativamente pequeño, y que el pronóstico de precipitación por encima de lo normal reduce la variabilidad cuando lo miramos contra el pronóstico de precipitación por debajo de lo normal. Es decir, en un año lluvioso esperamos que los rendimientos sean por lo menos variables. Consideraciones finales, y para ir cerrando, existe un avance consistente pero pequeño de rendimiento, que probablemente se mantenga a este ritmo si no se levanta la restricción hídrica. Las diferencias entre grupos de madurez son mucho más relevantes en siembras tempranas y en soja de primera, como vimos, tanto en los datos simulados como en los datos reales de fenología. En las hojas de segunda, las diferencias entre grupos de madurez se achican mucho y realmente el impacto de manejar grupos de madurez y fecha de siembra tiene mucho más sentido en fechas de siembra tempranas y de primera. Existe un balance muy ajustado de nitrógeno entre el nitrógeno acumulado y el rendimiento. Al aumentar el rendimiento, este balance es aún más crítico, rendimientos de 4, 5, 6 toneladas que son posibles en la condición de Uruguay requieren una cantidad de nitrógeno muy alta y fuerzan realmente mucho el sistema. En esas condiciones tenemos que pensar no solo en el periodo crítico, el número de granos, el peso de granos, sino que hay que pensar en una secuencia de lograr un cultivo que logre crecimiento vegetativo, que logre acumular nitrógeno, para luego poder sí pensar en el número de granos, el peso de granos y en cómo ubicamos ese periodo crítico para que eso ocurra de mejor manera. Los rendimientos en mejores sitios están muy cercanos al potencial de rendimiento, sobre todo si pensamos en fecha de siembra tardías y grupo de madurez largo, y que es donde hay menos margen de aumento. Y hay margen para estrategias adaptativas, como vimos, utilizando la herramienta del pronóstico, incluyendo la variabilidad, la capacidad de acierto del pronóstico. Si elegimos en un año que se pronostica lluvioso una estrategia un poco más de aprovechamiento de los recursos, podemos lograr rendimientos un poco más altos. Lo mismo puede pensarse en el sentido de la calidad del suelo. En suelos con mayor capacidad de almacenaje, especialmente en años lluviosos, podemos apostar
con más confianza a aprovechar mejor los recursos y grupos de madurez un poco más cortos, sembrados un poco más temprano. Y por último, me interesa destacar especialmente, me gusta siempre poner una nota vinculada al efecto en el sistema, y pensando que la jornada tiene que ver con el sistema, el doble cultivo permite aumentar la productividad del sistema, y esto tiene un impacto en la sostenibilidad a largo plazo. Hay un trabajo en el cual he participado con una colega que espero que se va a publicar en breve y que aporta en esta línea. Creo que doble cultivo permite más productividad del sistema, más acumulación de materia seca, y realmente tiene un diferencial respecto a sistemas que estén basados únicamente en un cultivo de verano, en particular la soja, que no tienen pueden llegar a tener ciertas limitantes desde el punto de vista, comparados con el doble cultivo desde el punto de vista de la sostenibilidad en el largo plazo. Eso es todo lo que tengo para comentarles, así que bueno, muchas gracias y espero la ronda de preguntas.